algunos principios aplicativos de las genealogías. Hemos iniciado la historia de la redención en las genealogías, específicamente de Génesis. Hemos tomado esta orientación con dos propósitos. Uno, que usted pues ratifique y ubique de manera precisa la obra de Dios en usted, que usted pueda asimilar que usted hace parte de esa historia de redención. Ese es el propósito número uno. Y el propósito número dos es que usted también se vea motivado a compartir con otro, que usted se vea motivado a poder pues ser un enlace, ser un portavoz de esa historia de la redención. Qué bendición cuando otras personas pueden conocer de la redención de Cristo por el mensaje que nosotros transmitimos. Y en esa orientación entonces hemos visto primero pues un llamado que hace Moisés de entrar a la tierra prometida, para que tengan en cuenta los años antiguos, para que consideren. Eso fue lo primero que vimos. El domingo pasado estuvimos hablando de la descendencia de quién, de Caín, y hablamos algunos aspectos de Caín y cómo esta genealogía se puede considerar como una genealogía apartada de Dios. ¿Alguno me puede recordar, especialmente para los que no vinieron y se contextualicen, por qué podemos decir que la genealogía o la descendencia de Caín es una descendencia que se considera apartada de Dios? ¿Por qué? Si no, vuelvo y predico el mismo sermón. Ustedes me la hacen más fácil a mí. Caín era, dice la Biblia, que era hijo del maligno. Así dice, que Caín era hijo del maligno. Entonces, bien, hermano Alexander, esa es una razón. Esa fue una de las razones que vimos. Otra, ¿qué pasó con la ofrenda? Bien, es decir, que ¿qué le hizo falta a Caín? ¿Qué? Fe. Dice en Hebreos que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio u ofrenda. Caín no. Caín ofrendó, pero religiosamente sin fe. ¿Recuerdan lo que hablamos de la excelencia? ¿Sí recuerdan? No. Vi hasta una ilustración del niño cuando le hace un matachito a su papá. ¿Ya se acordaron o no? Se acordaron de Alex. La excelencia no es por la excelencia no la calificamos nosotros, porque nosotros nadie puede ofrecerle a Dios excelente ofrenda, ninguno, porque estamos listos para la foto, como dicen por ahí. Pero Dios, en su misericordia, a través de la obra de Cristo y de la fe, Él califica la ofrenda que usted da en fe, en Jesucristo, la califica como excelente. Bueno, esta mañana vamos a iniciar en el capítulo 5 de Génesis. Por favor, si usted tiene su Biblia allí, ubíquese en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Y antes de tomar algunos principios de observación y aplicación, yo voy a invitarle para que usted llene esa primera hojita que se le entregó allí en el Yadá. A usted se le entregó un Yadá, el Yadá llamamos el boletín lo llamamos Yadá, y allí aparece línea genealógica de Set, la genealogía de la esperanza. Mire que ya el título es distinto a la descendencia de Caín,
porque la de Caín es la genealogía separada de Dios. Esta es la genealogía de la esperanza. Y está en todo el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 32. Y les coloqué allí a Adán, y al lado derecho de su hoja está Caín y Abel, como los dos hijos que, voy a utilizar el término, que perdieron a Adán y Eva. Utilizo el término perder no en el sentido teológico, no, sino que fueron separados porque Abel fue asesinado por su hermano y Caín tuvo que ser expulsado. ¿Se imaginan a Eva y a Adán? O sea, sus hijos, sus dos únicos hijos, fueron separados de ellos. Pero Dios en su misericordia les dio otro hijo llamado Seth. Y a partir de allí, entonces empieza una descendencia o una genealogía que en su primera parte termina con la 10ª persona llamada Noé. Entonces, por favor, ustedes van a ir allí a Génesis capítulo 5, y en esos cuadritos que están ahí, abajo de Seth, van a colocar los hijos que reconoce esta genealogía en su descendencia. Entonces, por favor, llenen ahí desde Seth hasta el último, que ya les dije el último, ¿quién es? Ya yo les dije que el último se llama Noé. Entonces, por favor, lean, vayan a Génesis capítulo 5 y empiecen a leer y descubran cuál es el hijo de Seth. Descubran cuál es el hijo de Seth. Enos. Entonces, en el segundo cuadrito va Enos. Coloque Enos. Y el hijo de Enos, Cainán. No, sí se puede decir. Maalaleel. El quinto, Jared. Ese está bonito el nombre. Jared. Ese es uno de los pocos nombres que se salvan como bonitos. Jared. Después Jared tuvo a Enoc. Y Enoc tuvo a Matusalén. Sí. Vamos a hablar un poquito de él ahora. Matusalén. Y después viene Lamec. Y Lamec tuvo a Noé. Entonces, ahí está. ¿Ya tiene la lista, no? Entonces, Adán tuvo a Seth, Seth a Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Ahora, al lado de cada uno, al lado derecho hay un paréntesis para que usted coloque la edad de cada uno. Coloque la edad. Mire en el versículo 8, 5:8, ¿cuántos años vivió Seth? ¿Cuántos años vivió Seth? 912. 912. Coloque 912 allí en el paréntesis. ¿Cuántos años vivió Enos? No. Bien, hermano. Colóquese 10, hermano Tito.
905. Es que da, ojo, que da edad de cuando tuvo el primer hijo y después da la edad que, o sea, son varios números, pero tiene que mirar cuántos años vivió en total. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Enos vivió 905. ¿Cuántos años vivió Cainán? No, 910. ¿Por qué, Tito? ¿Qué pasó? Si usted estaba haciendo la lección bien. Lea bien y verá. Claro, ahí le da el dato. 910 Cainán. Maalaleel, ¿cuánto vivió? 895 años. Jared, ¿cuánto vivió? 962. Enoch, ¿cuánto vivió? 365 años. Matusalén, ¿cuántos vivió? 969 años. Le faltaron 31 para el 1000. Lamec, ¿cuántos vivió? 777 años. ¿Y cuántos años vivió Noé? Bien, ahí no lo dice, pero vayan a Génesis capítulo 9, versículo 29. Génesis 9, 29. Y descubran cuántos años vivió Noé. No. 950. 950. ¿Cómo les parece eso? Bueno, entonces, rápidamente, usted al lado hay un espacio, una liniecita, para que escriba el significado de cada uno de estos nombres. El significado. Sed significa sustituto. Sed significa sustituto. Enos significa hombre frágil. Cainán significa posesión. Y ese nombre tan raro es uno de los significados más bonitos. Maalaleel significa alabado sea Dios. A ver, entonces vale la pena poner un hijo así. Alabado sea Dios. Jared significa transportar. Transportar. Enoch significa dedicado. Ofrecido, dedicado, ofrecido. Matusalén significa cuando él muera vendrá el caos. Y ahora lo vamos a entender, voy a explicar eso. Voy a explicar eso para que nos asombremos de cómo Dios tiene todo perfectamente planeado. Lamec significa fuerte, conquistador. Lamec. ¿Y qué significa Noé? ¿Qué significa Noé? Significa descanso. Vale la pena tener un hijo Noé para que tengamos en cuenta el descanso y el consuelo de Dios. Pero de Noé tenemos es el diluvio. Listo, ya llenamos esa hojita para tomar algunas conclusiones importantes.
y quería que la llenáramos para que a partir de allí observáramos algunos puntos importantes y los aplicáramos. Mire, esta genealogía se puede tipificar como una genealogía de esperanza, porque en esta genealogía se establece la administración redentora de Dios, porque de esta genealogía sale Cristo. O sea, desde Seth se comienza, de Seth como hijo de Adán, ¿no? Desde Adán, pero por el lado de Seth se establece el nacimiento de Cristo. Vaya por favor a Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, 38. San Lucas 3, 38, ¿qué dice? Note esta genealogía, si usted mira en el versículo, bueno, no tengo aquí el versículo donde comienza, está hablando de Cristo Jesús, lo que pasa es que esta la comienza al revés, o sea, comienza desde el último hasta llegar al primero en el versículo 38, y si usted mira en el versículo 38, termina Dios, Adán, Seth, Enos y toda la lista que nosotros tenemos. O sea, ¿sí nota? O sea, esta genealogía es la genealogía de la esperanza, porque es la genealogía de donde se establece a Jesús como Salvador. Y eso tiene mucha trascendencia. Número 2, esta genealogía incluye a dos personajes centrales en el Antiguo Testamento, específicamente con la obra de salvación, y es el 10º de cada uno de la presentación de esta genealogía, porque la genealogía completa la presenta con 10 y 10, y el 10º en esta primera parte, ¿quién es? Noé. Y fíjese que Noé significa descanso, consuelo. Y después de Noé, vaya por favor a Génesis 10.1, y léalo por favor. Génesis 10.1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después de Diluvio. Dígame los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y de ahí del versículo 2 en adelante empieza a hablar de los hijos de ¿quién? De Jafet, del último. Pero siempre las genealogías tienen algo llamativo, y es que las que van por el lado de Dios como esperanza siempre comienzan con el primogénito. Entonces vaya por favor al capítulo 11, versículo 10. Capítulo 11 de Génesis. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, vivió a Arphaxad 2 años después del diluvio. Y mire el versículo 26, donde termina. Tare vivió 70 años y vivió a Abraham, a Nacor y a Arán. ¿De quién es el personaje? Abraham. O sea, de esta genealogía, el 10º es Noé, y el número 20 es Abraham, y de ahí continúa hasta Cristo. Entonces, en esa presentación sobresale Noé y sobresale Abraham como hombres que trascendieron en una obra redentora. O sea, Dios tiene todo bien planeado. Ahora, estas genealogías incluyen un modelo correcto de fe a través de la vida de cada uno de los 20. Es decir, que desde Adán hasta Noé
y desde Noé hasta Abraham hay 20, y cada uno de esos 20 representan de manera correcta lo que es tener fe en Dios. Distinto a la descendencia de Caín. Recuerda que de Caín aparece también un Lamec, pero ese Lamec fue un impío porque comenzó a tener 2 mujeres. Ese fue el primero que empezó. Lamec, sí, Lamec fue el que empezó el desorden. Y ese Lamec venía ¿de dónde? ¿De qué línea? De Caín. Este Lamec es distinto. El Lamec que está aquí, el séptimo, el papá de Noé, el papá de Noé, este sí tiene una orientación de Dios. Entonces, uno va observando la proyección de vida de cada uno de estos hombres. Y esta genealogía determina una historia marcada porque señala las edades. Y por eso quise que ustedes colocaran edades, porque si ustedes se dan cuenta, en la de Caín no aparece ninguna edad, no aparece años, no aparece nada. O sea, solamente hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. En esta genealogía aparecen los años de vida. ¿Por qué? Porque cuando se cuentan los años, hay una historia por contar. Y voy a hacer una aplicación aquí. Usted en Cristo tiene una historia para contar. Pero usted sin Cristo no tiene nada que contar. ¿La tomaron? Usted en Cristo tiene una historia para contar. Usted tiene una historia para contar. Pero sin Cristo no tiene nada que contar. Por eso me extraña cuando creyentes se le pregunta, cuénteme. Y dicen, no pasa nada. Hay creyentes que no pasa nada. ¿Por qué? ¿No será que la obra redentora no es real en la vida suya? ¿No será que viene por la línea de Caín? No quiero ser tan duro, pero precisamente es esa las reflexiones que tenemos que hacer. ¿Usted viene por la línea de Seth o por la línea de Caín? Si viene por la línea de Seth, usted tiene una historia que contar. Usted tiene una historia que contar. Porque la Biblia señala, y es interesante eso, observe que usted mismo lo hizo con los hijos de Noé. Los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Comenzaron a mirar la de Jafet y no cuenta años, pero vaya y mire la de Sem, cuenta los años. O sea, sí nota que por Jafet no hay nada que contar, pero por Sem hay mucho que contar. Y por eso quise que ustedes colocaran los años ahí. Ahora, observe, y todos cuando estaban haciendo el ejercicio se dieron cuenta de la cantidad de años que esta gente vivió. Es la genealogía que más años de vida tuvieron estos personajes. Vaya a la hojita que usted mismo llenó, y observe que la gran mayoría estuvieron alrededor de los 900. El que más poquito vivió, ¿quién fue? Enoc. ¿Y sabe por qué? Porque no murió. O sea, ese se lo llevó el Señor. El único que vio más poquito, pero no experimentó muerte. De resto todos murieron, pero murieron siendo viejos. Ahora, se entiende, y por algunos estudios, que por la experiencia de vivir antes del diluvio, habían algunas condiciones ambientales que les permitía de manera más especial vivir todos esos años. Después del diluvio el asunto se
se tradujo con más contaminación, con más situación adversa para poder vivir tantos años. Pero para mí es muy claro lo que dice Efesios 6:4. ¿Qué dice Efesios 6:4? Perdón, 6:3 Efesios. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Y está en qué contexto? En el contexto de hijos obedientes, como una promesa. Es decir, cuando una persona vive una larga vida, es una bendición de Dios por la manifestación de su propia obra de gracia. Ahora, yo no estoy diciendo que con todos, estoy diciendo que una larga vida en el Señor. O sea, es una bendición que usted y yo proyectemos nuestra vida larga. Ahí dice que tendrás larga vida como una bendición. Estos personajes vivieron una larga vida y fueron felices en el Señor. Porque es posible que usted diga, ¡ay no! Ojalá venga el Señor rapidito y me recoja. ¿Por qué? Porque un cristiano piensa en vivir poquito. ¿Por qué? Sí, pero aún él mismo dice, pero es necesario. Y él lo disfrutaba y él no estaba deseando morirse. Él no estaba deseando morirse. Él lo que dice es que es muchísimo mejor. Y eso no es desear. O sea, yo también sé que es muchísimo mejor estar con el Señor. Pero yo no me quiero morir. O sea, yo quiero llegar a viejo. Y ojalá el Señor me dé muchos años. ¿No es que es el testimonio mío? La obra de Cristo en mí, manteniéndome como un testimonio para otros. Y si yo me voy, pues que el Señor me tenga, ojalá más de 100. En esta semana hay unas francesas, las gemelas más viejas, cumplieron 100 gemelas. Por allá en Francia. Yo no sé si son cristianas o no, no sé. Pero mire que hasta en ese escenario la sacan como testimonio, es noticia. Es noticia. Ahora, en la parte espiritual, qué rico que sea una noticia, que usted viejito esté hablando de Cristo, esté representando a Cristo. Y luego no es eso lo que el Señor quiere, glorificarse en esta tierra. Entonces, ¿por qué me voy a querer morir a tan corta edad? Pues que el Señor note, y note que Efesios 6:3 dice, lo dice como una bendición, para que tengas larga vida. Larga vida. Repito, yo sé que aquí tenemos luchas y que a veces por las luchas que tenemos aquí, pues nosotros anhelamos mejor estar allá. Eso está bien. Eso está bien porque imagínense, pues mejor estar allá porque ya con el Señor se acaba toda esta lucha y toda esta... Con el Señor se acaba. Pero la proyección de Dios en su obra redentora, porque es Él el que administra, por eso el título general es la administración de Dios en su obra redentora, porque Él administra la vida nuestra para proyectar su obra en esta tierra. Y el Señor ojalá nos tenga con larga vida para proyectar y seguir proclamando su nombre. Ahí está. Sí, claro. Claro. Pues es lo que estamos hablando, o sea, es la expresión de la obra redentora en usted. Cuando usted vive la obra redentora, usted es obediente. Así.
O sea, cuando usted entiende lo que el Señor ha hecho en usted y dimensiona esa obra redentora, usted es obediente, usted es temeroso de Dios. Y eso trae como resultado larga vida. Ahora, fíjense que en la lista, esa no se las puse a hacer, sino que yo la coloqué unos numeritos bajando de Adán. ¿Lo ven? No. ¿Qué significa eso? Significa los años que fue viviendo Adán. Significa los años que fue viviendo Adán en la medida en que iban naciendo cada una de esas personas. Es decir, cuando Set nació, Adán tenía ¿cuántos años? 130. Cuando Enos nació, Adán tenía ¿cuántos años? 235. Cuando Cainán nació, ¿cuántos años tenía Adán? 325. Cuando Mahalaleel nació, ¿cuántos años tenía Adán? Cuando nació Jared, cuando nació Enoc, cuando nació Matusalén, cuando nació Lamec, casi alcanza Noé, alcanza a conocer a Adán, casi lo alcanza a conocer. No lo alcanzó a conocer. Por eso hay una crucecita donde murió antes de nacer Noé. Antes de nacer Noé, es decir, que alcanzó hasta Lamec, el papá de Noé. ¿Eso qué aplicación podemos tomar allí? Bien, hermano Alexander. El testimonio de Adán lo llevó a cabo hasta Lamec. O sea, estuvo presente contando su testimonio, porque Adán pues fue el que tuvo la experiencia de haber sido creado por Dios, haber pecado y haber sido vestido, restaurado cuando Dios tomó esos animales y cubrió la desnudez. Exacto. Y él, toda esa experiencia, yo me imagino que Adán viejito, contándosela a Set, contándosela a Enos, contándosela a Cainán, a Mahalaleel, a Jared, a Enoc, a Matusalén, a Lamec. O sea, note, recuerdan que con Caín mató a Abel, inmediatamente es disciplinado y fuera, lejos de Adán. O sea, no tuvo el testimonio y la bendición para que su descendencia tuvieran el testimonio de redención. Adán sí, alcanzó casi y alcanza a Noé. Y Noé echa el paso ese trascendental, porque pues con Noé viene el diluvio y comienza una nueva etapa. Entonces fíjese que Dios tenía todo ese plan aún con los 900, ¿cuántos años vivió Adán? 930 años para poder llevar su testimonio. Quiero que de manera muy rápida vamos a resaltar algunos de estos hombres para tomar algunas lecciones. Y de una vez les voy a decir que a Enoc lo vamos a dejar aparte para una sola enseñanza, porque Enoc tiene mucho que aprender. Pero hoy quiero que resaltemos a tres. Quiero que resaltemos a Set, a Enos y a Matusalén. Vaya por favor a Génesis capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Génesis 5, 3. ¿Qué dato especial y puntual hay allí de Set? Bueno, eso sí ya lo sabemos, pero ¿cuál? Que Set fue conforme a la imagen y semejanza de Adán.
es el único que se dice eso. Porque eso se dice de Adán cuando fue creado. ¿Recuerda? Que cuando Dios creó a Adán, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, de Seth, dice que fue creado o fue concebido conforme a la imagen y semejanza de Adán. ¿Eso qué significa? Entonces, cuando la Biblia habla de imagen, de forma general eso tiene mucho que ampliar y tendríamos que sacar un tiempo para especificar eso. Pero de forma general, la idea de imagen es, en el caso del hombre, de Adán, es que él fue creado en esa parte, llamémoslo espiritual, porque no es la parte física. Porque cuando uno piensa en la imagen como la parte física de Dios, nos equivocamos porque Dios no tiene cuerpo. Entonces no puede ser la parte física. Es la parte de sentimientos, de voluntad, de emociones. Todo eso lo creó conforme a la imagen de Dios en Adán. Pero esa parte dice que semejante o semejanza. Quiere decir que es parecido, no es que sea igual, porque si no fuésemos dioses. Entonces, el hombre fue creado parecido a esa parte emocional, a esa parte mental, a esa parte de pensamiento. Somos parecidos a Dios. Pero en esa relación que existía entre Dios y Adán, el hombre pecó. Y esa imagen, digámoslo de esta manera, se echó a perder. Y ahí empezó el estrés, y empezó los malos pensamientos, el pecado, y empezó el desajuste de esa imagen que el hombre tenía. Una imagen perfecta con la cual se relacionaba con Dios, pero a partir del pecado de Adán, esa imagen fue, digamos, deteriorada, dañada, y Dios prometió restaurar esa imagen. Entonces se creía que iba a ser por el lado de Caín, pero Caín, como ya lo vimos, no era por el lado de Caín. Y entonces ahora aparece Seth y dice allí que conforme a la imagen de Adán. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que Seth tiene la imagen pecadora de Adán. Recibió esa imagen dañada, deteriorada. Pero note en el capítulo 4, versículo 20, a ver, por aquí lo tengo, 25. ¿Cuáles son las palabras de Eva cuando tiene a Seth? 4:25, ¿qué dice? Me ha que sustituido. Les dije que ¿qué es lo que significa el nombre Seth? Sustituto. Entonces Seth se convierte en la cabeza de una genealogía que iba a traer esperanza, porque a través de ahí iba a venir Cristo, para que la imagen deteriorada de Adán por el pecado fuera restaurada en Cristo. Y por eso está la genealogía de la esperanza, porque de alguna manera, y si lo queremos como amarrar en una situación genealógica, si usted ha recibido a Cristo, usted viene de esta genealogía. Si usted no tiene a Cristo, pues usted no tiene esperanza. Porque
¿Cuál es uno de los calificativos de Cristo? Sustituto. Esa es la obra sustitutiva de Cristo. Y es lo mismo que hace Sed, sustituir a Caín, que no fue escogido para tal fin, sino fue Sed, la obra sustituta. Eso es muy llamativo para tener en cuenta. Pero es interesante que el hijo de Sed, Enós, aparece en el versículo 26 del capítulo 4:26. ¿Qué dice? ¿Qué se dice como llamativo después que nació Enós? ¿Por qué? ¿Por qué se dirá que después de Enós la gente comenzó a invocar el nombre del Señor? ¿Qué significa el nombre Enós? Frágil. La gente había tenido el testimonio hasta ese momento del pecado. Eso era lo que habían tenido el testimonio. Nace Sed, y Sed es como una esperanza. Pero esa esperanza tenía que verse manifestado en la descendencia de Sed. Y entonces nace Enós. ¿Y por qué Enós significará frágil? Porque es la idea del reconocimiento frágil del hombre hacia el pecado, y que se acuda con esa fragilidad a Dios como esperanza de salvación. Y por eso la gente empezó a invocar el nombre del Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo reconocemos nuestra fragilidad de pecado como hombres y mujeres pecadores, pues no nos queda más que ¿qué? Que invocar al Señor. Ahora, mire que esto lo corrobora el Nuevo Testamento. Por favor, lea Hechos 2:21. Y otro hermano o hermana lea Romanos 10:13. Hechos 2:21 y Romanos 10:13. ¿Qué dice? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora esa invocación, cuando usted invoca es porque ¿qué? ¿Qué hay en usted? Necesidad. Porque usted reconoce su fragilidad. Enós significa frágil. Porque usted sabe que no tiene alternativa. Y ese es el reconocimiento de arrepentimiento que quiere Dios que hagamos en nuestra vida. Que usted reconozca su fragilidad. Que usted deje de creer que usted es capaz de echar solo en esta vida, independiente de Dios. Usted no puede independiente de Dios. Y tiene que caer postrado, reconociendo que es pecador. Y cuando usted cae postrado, invoca el nombre del Señor. ¿Qué dice Romanos 10:13? Lo ratifica el apóstol Pablo, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces note el testimonio de Enós.
como un asunto trascendental para que la gente comenzara a invocar el nombre del Señor. Y quiero terminar hablando de Matusalén. Es bien llamativo y la verdad, les confieso que en la meditación fui muy impactado por este hombre, porque el Señor es perfecto en todo, en todo. Quiero que aquí hagamos algo bien interesante. Matusalén. Si usted mira, en el mismo español es una traducción casi similar al hebreo. Es casi similar al hebreo y por eso me gustó, porque en el español, sin necesidad de hebreo, nosotros lo podemos analizar. Está compuesto por dos palabras. Mat, la M y la T. Mat. Miremos las consonantes. Mat. Y la segunda palabra es Salem. Y allí se rescata la L, para que el significado preciso de Matusalén, la L representa para los hebreos, todas las letras son símbolos. O sea, el idioma comenzó con símbolos, y por eso los jeroglíficos, esos antiguos, y ellos, el pueblo judío, tenía su orientación, era con imágenes, y para ellos, esa L se formó con la imagen de la vara, la vara que llevaban el pastor, que llevaban los líderes como Aarón, y esa vara marcaba el lugar a donde ellos se tenían que dirigir. Con la vara, muchas veces el líder, cuando iba adelante, Moisés hizo eso, porque como era tanta gente, no había micrófono, no había forma de cómo comunicar. Entonces, con la vara él se ubicaba en una parte alta y con la vara señalaba hacia dónde había que ir. Es decir, que la vara tenía una connotación de hacia, el propósito. Entonces, de esa segunda palabra de Matusalén tenemos propósito. O sea, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? De M y T, si usted hace una T en minúscula, ¿qué símbolo es ese? Una cruz, una cruz. Y esa cruz significa muerte. La cruz significa muerte, ¿sí o no? O sea, para los judíos y aún para nosotros. Nosotros vemos una cruz, vamos en la carretera y usted ve una cruz. ¿Usted que de una vez cuál es el pensamiento? Ahí murió alguien. Alguien murió. Y la M, si usted la hace, la M, tiene forma de mar. O sea, las onditas del mar. Y el mar representa fuerza, poder, caos, tempestad, destrucción. O sea, todo eso representa el mar. Mire lo que significa Matusalén. Matusalén significa textualmente, significa después de su muerte vendrá el caos. Pero dijimos que la segunda parte de la palabra significa propósito. Es decir, Dios estableció a Matusalén con un propósito. Y es que su vida fuera testimonio hasta el día de su muerte, y después del día de su muerte vendría el caos. Hasta ahorita yo sé que no están entendiendo mucho, pero miren, les voy a dar los siguientes datos y lo van a entender.
por favor, vaya al libro de Génesis y en el capítulo 5, versículo 25, ¿me lee el versículo 25? Entonces, por favor, Mafe, vamos a abrir ahí una pantalla. Como no tenemos tablero aquí. Entonces, escríbame ahí un número grandote que diga cuántos años vivió Matusalén cuando engendró a Lamec. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo 25? Vivió Matusalén 187 años. Listo. Ahora, léame el versículo 28. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec, ¿cuánto? 782 años. Claro. 182 eso. 182, listo. Eso, ustedes son los que me están diciendo. Yo no. Versículo 26. Versículo 26. Entonces, abajo del 187, Mafe, 782 años. Abajo, eso. Sume eso. ¿Cuánto da? ...969 años, que fue la edad de Matusalén, ¿verdad? Que fue la edad de Matusalén. Ahora, lean por favor el versículo 6 del capítulo 7, 6 de Génesis. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. Te escriba 600 aparte. Hágalo aparte. Réstele a 969 años, réstele 600. ¿Cuántas? 3, 6, 9. ¿Cuál fue el versículo que usted leyó? 28. Vayan por favor y miren el versículo 28 del capítulo 5, sí, del capítulo 5. Entonces, sumen 187 y 182. ¿Cuánto? 369. ¿No la han agarrado todavía? ¿No la han agarrado? En el año en que vino el diluvio, fue el año en que murió Matusalén. No. Matusalén murió
Y ese mismo año vino el diluvio. Y ya Dios lo había, asómbrense, ya Dios había dicho a través de Matusalén, porque el nombre Matusalén significa, cuando él muera, vendrá el caos. ¿No les asombra eso de la palabra? La palabra de Dios es perfecta, infalible. Mire, hasta en los números. O sea, excelente y completico. O sea, cuando Matusalén murió, en el año 600, en ese mismo año vino el diluvio. En ese mismo año vino el diluvio. Ahora, ¿por qué Dios permitió que fuera Matusalén el hombre en la historia universal más viejo? Bien, excelente, excelente análisis. Porque Dios siempre quiere darle oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y eso lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no todos los que procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda sus promesas. Cuando Enoc tuvo a Matusalén por obra de Dios, porque esos nombres no fueron puestos fue Dios dirigiendo todo. Y cuando lo puso Matusalén, a partir de allí se comenzó un mensaje que iba a venir el fin. Nadie sabía cuántos años iba a vivir Matusalén, porque nadie sabía. Nosotros lo sabemos ahora porque tenemos el registro, pero en ese momento nadie sabía. Pero ya se sabía que después de la muerte de él iba a venir el fin. Y él viva y viva y viva, y la gente viva y viva, y el mensaje, busquemos a Dios. ¿No se les parece eso a hoy? ¿El mensaje cuál es hoy? Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Ah, pero nosotros vivimos y vivimos y vivimos. Y ya tenemos registros. Tenemos registros de que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Pero igual que en los días de Noé, la gente se casaba, se daba en casamiento, iban, venían. Y la obra redentora estaba cumpliendo su propósito, aún con el testimonio de Matusalén. Y Matusalén cumplió 969 años, cifra que la dispuso Dios, fecha que la dispuso Dios, porque ¿quién iba a saber cuándo se iba a morir Matusalén? Pero ese mismo año vino el caos. Y su nombre significa eso. Después de su muerte vendrá el caos. Y después de la muerte de Matusalén vino el diluvio, el juicio. Hoy es la predicación, la misma predicación. El fin viene. Y nosotros, los que estamos en Cristo, sabemos que la venida del Señor está cerca. Pero ¿cómo estamos viviendo conforme a ese mensaje de redención? ¿Estamos expectantes, esperando su gloriosa venida? ¿O, como en los días de Noé, echando para adelante ahí a lo que la vida nos da y luchando? Busquemos al Señor. Por eso les decía que ese nombre Matusalén para mí fue impactante. Y miren, no tiene, mire, ahí está comprobado, hicimos la suma, o sea, cómo los años concuerdan.
todo concuerda. Y la palabra de Dios nos está diciendo, estudiamos con algunos el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis está el plan redentor y el llamamiento para que hoy ubiquemos nuestra vida en el Señor. Es el mismo mensaje. Dios comenzó su obra redentora desde Adán. Desde Adán empezó a llevar su plan. Y mire que en una genealogía está demostrado cómo está su plan redentor. Que el Señor nos ayude. Quería terminar con Matusalén. Ajá. Y si ustedes se dan cuenta, Lamec, el papá de Noé, le faltaron 5 años para, o sea, después de 5 años fue que vino el diluvio. Murió los 5 años antes del diluvio, porque uno pensaría, uy, entonces Lamec, ¿por qué no? No, él murió antes del diluvio. Oremos al Señor. Y espero que estas observaciones, porque estamos haciendo observaciones para aplicar, usted las vaya tomando y de nuevo ratifiquemos en nuestra vida la obra redentora. Y creo que hoy es un motivo para seguir alabando al Señor, porque se cumple en nosotros esa obra de gracia. Si usted ha invocado el nombre del Señor, así como lo hicieron el pueblo cuando nació Enoc, cuando nació Enos, que invocaron el nombre del Señor. Padre Dios, gracias por tu palabra. Yo me asombro de tu palabra porque es infalible, es perfecta. No